Despacito. Me voy a sentir como estoy hablando en cámara lenta. Así. Ok, voy a hacer lo mejor. Okay. No puedo prometer nada. Tengo ya 31 años hablando así, entonces va a estar difícil para quitar ese hábito. Ok, bueno, buenos días hermanos, espero que todos estén bien. Vamos a continuar con la serie de Primera de Corintios. Esta sección que vamos a estar estudiando en esta mañana se me hizo un poco, bueno, se me hizo muy interesante, no poco, por la manera que Pablo estaba tratando de explicar o dar ilustración cómo los maestros deberían estar trabajando o la recompensa de los maestros que van a tener por ser maestros o estar enseñando las iglesias. Entonces es muy interesante esa sección. De hecho, hay un versículo que muchos lo toman un poco diferente. Pero entonces en esa sección Pablo da una explicación, una ilustración de los maestros y la recompensa de ellos, dependiendo en cómo enseñan la iglesia. ¿Okay? Si recuerdan la semana pasada, la semana pasada, o la última vez que vimos en 1 Corintios, pues dio una ilustración. Igual, dio la ilustración de la persona que va y planta la semilla. ¿Okay? Planta la semilla y su trabajo solamente es de elaborarlo, ¿okay? Es de trabajarlo. ¿Okay? Ya Dios se encarga del crecimiento de la semilla. Y esa fue la ilustración que Pablo quiso dar. De hecho, no terminé el versículo 8, sino más solamente que me quedé a la primera mitad del versículo. Porque la segunda parte dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, ese es el contexto que Pablo quiso dar con esta ilustración. Dice, los maestros solamente plantan la semilla. Y Dios se encarga del crecimiento. Pero cada uno trabaja en las iglesias. Y Dios lo va a recompensar. Básicamente lo quiso dar y comienza esa otra sección, cuando da la ilustración sobre reconstruir un edificio. ¿Okay? Es la ilustración que él da. Entonces es muy interesante porque me gustaría explicar o dar un repaso de toda esta sección de 1 Corintios, de las divisiones. ¿Okay? Si recuerdan, había una división en la iglesia y era por causa de los hermanos de Corintio que estaban dando o dependían más de las enseñanzas de los maestros, dependían más de sus palabras humanas que depender de Dios. ¿Okay? Esto se vio en 1 Corintios capítulo 1 versículos del 10 al 17. Comenzando del versículo 18, pues obviamente ya Pablo da que no se confíen en palabras humanas, porque ellos jamás van a poder entender la sabiduría o conocimiento de Dios. Porque para él, el poder del mensaje de la cruz es locura. Nunca la van a poder entender. Ellos lo van a tomar como algo imposible. Que no puede ser eso para que nosotros podamos tener salvación o tener éxito en la vida. No puede ser eso. Entonces, del versículo 18 hasta el versículo 31 es básicamente lo que Pablo estaba tratando de explicar a los hermanos. No se confíen o no dependan de sabiduría humana. Después, del capítulo 2 hasta el versículo 16, todo el capítulo 2, Pablo trató de explicarles a los hermanos que no dependen de la sabiduría humana porque no saben nada. No es vida. Mejor dependen en la sabiduría de Dios. Porque Dios es la persona que nos revela las enseñanzas a nosotros, refiriéndose a los maestros. Y ustedes tienen ese mismo Espíritu Santo morando en ti. Entonces ustedes tienen el maestro principal. Entonces no dependan de las palabras mías o de Apolos o de Pedro, dependan en crecer en Dios. Y Él los va a ayudar a discernir sus vidas, si lo llegan a discernir espiritualmente. Después, comenzando el capítulo 3, pues obviamente nos da razón porque son las consecuencias de depender en la sabiduría humana. Básicamente, el versículo 3, del 1 al 4, básicamente estaba diciendo, fíjense, ustedes no quisieron discernir las cosas espirituales porque aún son carnales. Y como son carnales y no han dejado la vieja naturaleza por completo, pues no quieren crecer espiritualmente y por eso han llegado a depender en las enseñanzas de los maestros.
Y es por eso que ustedes se están dividiendo el uno con el otro. Nosotros no somos nadie. Ya comenzamos del versículo 15, del versículo 4, el 3, 4. Dice, nosotros no somos nadie. Nosotros no somos personas especiales. Simplemente somos servidores de Dios. Apolos y yo trabajamos juntos para que ustedes puedan entender la palabra de Dios. Pero yo solamente les traje el Evangelio, porque ese es mi ministerio hacia lo que Dios me ha dado a mí, de simplemente llevar el Evangelio. Pero Apolos fue la persona que estaba encargado de hacerlos crecer espiritualmente, pero no quisieron, porque no han dejado su naturaleza, su vieja naturaleza. No han dejado sus deseos carnales. Entonces ustedes no van a poder. Entonces, yo los tengo, en esta carta, yo les tengo que explicarles con leche y no con carne. Porque aún no han crecido, aún no son maduros en la fe. Por lo tanto, no les puedo dar carne. Me gustaría darles carne, pero no puedo. Porque aún tienen que tomar leche. Y eso fue lo que les había explicado, que el libro de 1 de Corintios, aunque toca muchos temas en áreas grises en nuestra vida cristiana, en nuestra práctica, pero es un libro muy básico. No hay doctrinas profundas en ese libro. Es muy básico. Porque tuvo que darles leche a los hermanos de Corintios. Porque no podían digerir a carne todavía. Entonces, si realmente llegan a estudiar el libro de 1 de Corintios, no hay doctrinas o enseñanzas profundas. Es muy, muy básico. Entonces, eso fue lo que estábamos viendo en esa sección de las divisiones. Y después, ya comenzando del 6 a la primera parte del versículo 8, pues Pablo da la ilustración de que nosotros simplemente somos sembradores. Nosotros plantamos la semilla, pero Dios se encarga de que esa semilla crezca. Entonces los maestros son las personas que se encargan de predicar la palabra, de enseñar el evangelio. Ese es el trabajo del maestro. Pero es Dios que da el crecimiento. Eso es lo que quiso Pablo explicar en versículos, capítulo 3, versículos del 6 a la primera parte de 8. Pero ahora, comenzando con capítulo 3, versículo 9, la segunda parte del versículo 8, dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo, esta segunda ilustración que Pablo da sobre los maestros y la responsabilidad sobre ellos, o que tienen. Pero antes de continuar, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día, damos gracias a Dios por otro día de vida, damos gracias por la enseñanza que tienes para nosotros. Te pido, Dios, que en este momento nos puedes llenar del Espíritu Santo para poder entender ese mensaje que tienes. Te pido que nos cuides, te pido todo eso en el nombre de Cristo. Amén. Ok, entonces otra vez, 1 Corintios 3, 8, la segunda parte del versículo 8 y 9. Dice, y aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En otras palabras, muchas personas, hay personas realmente que llegan a pensar que a Pablo se está refiriendo que es un socio de Dios. Cuando no, Pablo no quiso dar ese entendimiento, no quiso hacer entender eso, simplemente que yo soy siervo de Dios. Yo y Apolo somos siervos de Dios y estamos enseñando a una congregación, a ustedes, los cuales ustedes son edificio de Dios. Entonces, esa es la ilustración, el edificio, es la ilustración que Pablo quiso dar con este pasaje. Vamos a ver los versículos 9 hasta el 17. Entonces, en esa sección es lo que Pablo quiso dar, de esa ilustración. El versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Eso se me hizo muy interesante esta parte, porque podemos ver que Pablo menciona sobre edificar sobre otro fundamento en otro libro de la Biblia.
De hecho, vamos a verlo. Si vamos al libro de Romanos, capítulo 15, versículo 20. Romanos capítulo 15, versículo 20. Dice: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno. Cuando yo estudié la primera vez esta cita de Romanos 15, 20, no la entendí por completo. No sabía a qué se refería Pablo a ser fundamento ajeno. Yo pensaba que hablaba de que no puede poner otro fundamento que la cual es Cristo. Pero Pablo no se está refiriendo a eso. ¿Okay? Ya ella plantó la semilla. Porque en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces yo por un rato estaba un poco confundido sobre todo eso del fundamento. Puse el fundamento, pero Cristo es el fundamento. Entonces no pude captar lo que quiso decir Pablo. Simplemente lo que quiere decir es que Pablo tenía el fundamento y simplemente lo plantó. La cual el fundamento es Cristo. En otras palabras, él llevaba el evangelio, ponía el fundamento. Después, cuando dice sobre edificar, es que vienen otros a edificar el edificio. Comienzan a construir el edificio. Entonces, en otras palabras, nos hace entender que realmente Pablo no construía los edificios. Su trabajo es solamente de plantar el fundamento. Y es lo que hacía. Si ven la historia de Pablo, cuando él iba a otras ciudades, a otras naciones, él simplemente era de llevar el evangelio, enseñarles el evangelio, lo general, la leche. Después dejaba a alguien encargado de esa iglesia para que otro pudiera a edificarlo, a construirlo. Pablo solamente, su ministerio era de poner el fundamento, la cual es Cristo. Ese fue su trabajo de Pablo. Ya cuando él fundaba el fundamento, pues ya otro venía y esa persona estaba encargado de edificar la iglesia, de construir la iglesia. Esa es la ilustración que está dando. El versículo 12 dice: y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Ok, entonces eso es lo que se me hizo muy interesante, y eso está hablando en la manera que maestros o pastores, los cuales son maestros, los pastores llegan a edificar o a construir la iglesia. Ok, entonces está muy interesante este versículo porque menciona oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarascas. Se hace muy interesante que Pablo menciona esto. Y eso son cosas, o es básicamente es una ilustración de cómo un pastor puede edificar su iglesia. Está en toda libertad de edificar la iglesia de su manera. ¿Okay? Por eso hay muchos pastores que enseñan a su congregación en diferentes maneras. Lo más seguro que como el hermano Jerry es nuestro pastor de esa iglesia, pero por su personaje, por su característica, es muy diferente al hermano Moy, que está en Tala. En la manera que el hermano Moy maneja su iglesia es diferente a como manejamos nosotros esta iglesia. El pastor, el maestro, sí tiene libertad para enseñar de maneras diferentes para que su iglesia pueda crecer. Lo malo es que muchos pastores o muchos maestros no llegan a tener enseñanzas buenas, porque muchos de ellos no quieren dejar su carnalidad. Llegan a simplemente depender a sus propias fuerzas que dependen de Dios. Y es cuando la iglesia no puede edificar bien. Ahora, los pastores o los maestros que realmente llegan a edificar bien son los pastores que llegan a predicar sana doctrina. Y a eso se refiere, estas primeras tres cosas dice oro, plata, piedras preciosas. Son materiales en el mundo que básicamente no se puede deshacer. Pueden aguantar muchas cosas. Entonces, una iglesia o un maestro o un pastor que llega a enseñar buena doctrina a su congregación, está edificando o está construyendo la iglesia como si fuera oro, plata o piedras preciosas.
materiales que están muy difícil de destruir. Y eso se puede ver cuando vemos a una buena iglesia. Cuando un pastor o un maestro enseña bien las doctrinas de los apóstoles, es muy difícil que la iglesia se confunde cuando llegan falsos maestros. Recuerden, había mencionado esto en esta serie, que la iglesia tiene toda libertad para poder examinar a los pastores y maestros. Nuestro pastor es un misionero. Puede tener la seguridad que un día, no sabemos cuándo, hasta que Dios le ponga en su corazón, pero un día él va a tener que irse de esta iglesia. Un día se le va a tener que ir. Pero tiene que dejar esta iglesia con una buena doctrina, porque cuando venga el próximo pastor, los hermanos no se van a confundir con las enseñanzas falsas que puede llegar a tener. Puede ser que el próximo pastor que llega a esa iglesia no ha estudiado lo profundo de la Biblia. Y puede ser errores, muchos errores. Pero si el pastor anterior dejó buena doctrina, los hermanos o la congregación no se va a poder engañar. Porque ha edificado en la iglesia o ese edificio, la cual es de Dios, con oro, plata y piedras preciosas. Pero hay pastores que tristemente, y es la realidad, especialmente más hoy en día, que han construido los edificios de Dios con madera, heno y hojarasca. Cosas que son muy fáciles de destruir. No aguantan nada, en otras palabras. Son cosas que muy fácil pueden ser engañados por otras doctrinas y llega a sacar humo. Entonces, si recuerdan, habíamos visto eso, que cuando el creyente no llega a discernir la vida espiritualmente o no llega a crecer y solamente se queda quieto en su vida cristiana, ya no va a poder alumbrar. La flama ya no va a poder lucir. ¿Y qué va a pasar? Va a sacar humo. Por eso Dios nos manda pruebas y circunstancias para seguir creciendo espiritualmente, para que podamos alumbrar más. Habíamos visto esto en los estudios anteriores. Entonces, hay pastores, tristemente, que llegan a edificar su iglesia con esos tipos de materiales. En otras palabras, son iglesias que realmente no tienen una buena doctrina en su iglesia. Entonces, cuando son personas como la iglesia de Corintio, fue lo que pasó. Los hermanos estaban confundidos, llegaron a depender más en las palabras de los humanos que no pudieron crecer. Cuando llegaron falsos maestros a aplicar que tienen que circuncidarse para ser salvo, otras leyes judaicos, los llegaron a creer. Había pecado en la iglesia. Había un muchacho que estaba básicamente durmiendo con su madrastra. Había pecados y la iglesia no hizo nada. No crecieron. Cuando llega la prueba, vamos a ver eso más adelante, pues no va a estar en pie. Entonces, tristemente, hay iglesias que tienen pastores que no estudian la Biblia. No llegan a tomar tiempo para examinar la palabra de Dios, para sacar los estudios profundos de la Biblia. Mejor prefieren estudiar 1 hora o 2 horas y cuando llegan a predicar no sale nada doctrinal. Nada doctrinal. Sale solamente los pensamientos que ellos piensan como debería de ser. Y la gente se lo traga. Los hermanos se lo tragan. Y cuando llegan pruebas para la iglesia, porque la iglesia sí pasa por pruebas también, no solamente individual, sino también en grupo pasamos pruebas. Cuando llegan pruebas, la iglesia no se queda en pie. Llega a haber divisiones. Hay hermanos que no se quedan. El pastor me hizo sentir mal, y se van. No se quedan.
Entonces, el pastor tiene toda la libertad para poder edificar su iglesia a su manera. Dios nos ha dado esa libertad. Por eso Pablo dice, la gracia que Dios me ha sido dada. Yo como perito arquitecto, Dios nos da esa libertad a los pastores y a los maestros para edificar la iglesia de la manera que ellos piensan que será mejor para Dios. Pero, tristemente, muchos maestros se equivocan. Y si no están maduros en la fe, no van a poder reconocerlo. Y van a seguir enseñando doctrinas falsas o van a simplemente imponer las ideas que ellos tienen a los hermanos. Por eso la iglesia, o en este caso los bautistas, realmente están divididos en ellos mismos. Estamos los bautistas de la convención, estamos los bautistas independientes, estamos los bautistas fundamentales. Y estoy seguro que, ahorita que no se me viene a la mente, pero estoy seguro que hay otros tipos de bautistas. El compañerismo, bautistas, reformados. Hay muchas divisiones entre los bautistas mismos, porque no han crecido en la Biblia, no han crecido en la palabra de Dios, y como no han dependido de Dios para su crecimiento espiritual, llegaron a depender de sus propias palabras humanas o su propia sabiduría humana, y edificaron iglesias que son de madera, heno y hojarasca. Pero va a haber un día que van a tener que pasar por el juicio de Cristo. Lo van a tener en cuenta. No hay escape. Ahora, y eso es muy interesante, pero es que lo que sigue, fíjate, el versículo 3 dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo probará. Va a haber un día que esos maestros y esos predicadores van a tener que ver cuentas con Dios por la manera que esas personas edificaron la iglesia. Un día lo van a ver y se van a manifestar ese día. Va a pasar el tiempo cuando Cristo venga para su iglesia y vamos a estar con Él en las bodas del Cordero, y va a haber recompensas, va a haber galardones. Va a haber galardones. Y en ese momento, si el maestro o el pastor edificó muy bien a su iglesia con buena sana doctrina, va a tener recompensa. Es lo que dice el 3:8. Dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Mira, esta sección no está hablando precisamente de un cristiano individual. Se está hablando de maestros. Está hablando de pastores. Ellos van a ver cuentas con Dios en ese día. ¿Cómo se llama? En la silla de Mercedes, ¿en español se llama? Tribunal de Cristo. El Tribunal de Cristo. The Bema Seat. Se me viene en mente en inglés. Entonces ese día es cuando esos maestros y esos pastores van a ver cuentas con Dios. ¿Cómo edificaron la iglesia? Si lo edificaron como oro, plata y piedras preciosas, van a tener su recompensa, van a tener sus galardones. Pero, dice el versículo 14, si permaneciera la obra de algunos que se lo edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y eso es muy interesante. Si estos pastores que no enseñaron bien buenas doctrinas o sanas doctrinas a su iglesia y los edificó básicamente con madera, heno o hojarasca. No, lo dije mal, ¿verdad, Víctor? Es que lo estoy viendo, hojarasca. Ok, ya vi. Hojarasca. Entonces, si el pastor o el maestro edificó a su iglesia con este tipo de materiales, lo va a dar cuentas con Dios. Pero lo interesante es que muchos cristianos lo que ven, luego, cuando ven a otro pastor y no está enseñando bien buena doctrina, la primera cosa que hacemos es juzgar a ese pastor.
Decíamos, ese amigo no es salvo. No puede ser salvo porque mira cómo está enseñando. Pero fíjense lo que tiene el versículo. Dice, si bien él mismo será salvo, aunque sea así como por fuego. Muchas veces hay falsos maestros en las iglesias y comienzan a enseñar falsas doctrinas. Pero un personaje que está en la congregación lo llega a enseñar y después él llega a ser maestro. La culpa no la tiene él por estar enseñando malas enseñanzas, sino fue por lo que se le fue enseñado. Y él puede ser que él edifique una iglesia y comienza a enseñar lo mismo, obviamente con palabras humanas, que con sana doctrina. Y edifica la iglesia como si fuera madera, heno y hojarasca. Pero la culpa no tiene él. Aún así va a haber cuentas con Dios. Cuando llegue al cielo, Dios le va a decir, mira, no edificaste bien a esta iglesia. No te voy a condenar porque me recibiste en tu corazón, pero no edificaste bien esta iglesia. Por lo tanto, no vas a tener recompensa. No vas a tener galardón. A eso se está refiriendo Pablo con este versículo. Los maestros que son inmaduros, o los pastores que son inmaduros y no han edificado bien su iglesia, van a ser salvos porque han aceptado a Cristo en su corazón. Los que han aceptado a Cristo en su corazón son salvos. Simplemente no van a tener galardones o recompensa porque no edificaron bien. Al contrario, los maestros que realmente se pudieran estudiar la palabra de Dios, sacaron lo profundo de la palabra y lo enseñaron a la congregación para que ellos no se puedan confundir cuando llegan falsas enseñanzas a la iglesia. Ellos tendrán galardones. Ellos son las personas que van a tener recompensa. Entonces, eso se me hace muy interesante cuando yo estudié eso. Entonces, la aplicación que quiero dar aquí es simplemente que cuando llegamos a ver maestros, cuando vamos a otras iglesias, porque muchas veces somos invitados a otras iglesias, pero muchas veces estas iglesias llegan a enseñar doctrinas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y llegan a poner esas doctrinas como primer lugar. Nosotros no podemos juzgarlos. No podemos. Nosotros no conocemos su corazón. Dios solamente sabe su corazón. Puede ser inmaduro toda su vida cristiana, pero él genuinamente ha aceptado a Cristo en su corazón y cree en el mensaje de la cruz, pero no va a poder recibir recompensas o galardones cuando llegue al cielo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y eso tenemos que hacerlo. Es muy delicado hoy en día. Porque la Biblia nos muestra que a los finales de tiempos, cuando Cristo ya está muy cerca para llegar, para recoger a su iglesia, va a haber mucha apostasía. Y se ve mucha apostasía el día de hoy. Entonces, el momento que vemos a un pastor, un maestro, enseñar algo que no está nada en la Biblia, luego llegamos a juzgarlo y decir no es salvo. Recuerden, en los versículos anteriores, el pasaje nos dijo, nosotros simplemente somos las personas que plantamos las semillas, pero el crecimiento lo da Dios. Si un hermano está haciendo algo malo en su vida, nuestro deber simplemente es de ir a él y decirle, mira, no se estás haciendo bien. Cometiste un pecado, te tienes que arrepentir. Eso es nuestra responsabilidad, de llevar el evangelio. Pero el crecimiento, la responsabilidad es de Dios, no de nosotros. Y muchos cristianos es lo que queremos hacer. Hay personas que queremos tanto que somos tan metiches en sus vidas que queremos cambiarlos. Pero así no funciona. Porque solamente damos nuestras ideas, nuestras palabras, que son palabras humanas. Normalmente no llegamos a mira lo que dice la Biblia. Estás haciendo mal. Entonces no podemos juzgar a los pastores o maestros luego. Claro, tenemos que fijarnos y examinar lo que enseñan. Porque si le dices,
3 veces que está haciendo mal y aún así no quiere aceptarlo, entonces lo más seguro que no es salvo. Pero no podemos juzgarlo a la primera vez que lo vemos, ni la segunda vez. Ahora, el versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, no podemos confundirnos ese versículo hablando de que el templo de Dios es nuestro cuerpo, porque ese no es el contexto que Pablo quiere decir en este momento. De hecho, hay otro versículo en 1 Corintios que sí habla que el cuerpo del creyente es el templo de Dios. En el mismo libro de 1 Corintios. Pero en esta sección, en este versículo, no se está refiriendo al cuerpo individual del creyente. Sino que recuerden, estamos hablando que Pablo está dando la ilustración de maestros edificando o construyendo la iglesia. Una iglesia local. Entonces no se está refiriendo al cuerpo individual, sino está refiriendo al cuerpo de Cristo, la iglesia. En este pasaje se refiere a la iglesia local. Otra vez, vamos a leerlo. Si alguno, 16. Si no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, entonces la iglesia local tiene el Espíritu Santo. La iglesia local es de Dios porque componen los hermanos. Hay hermanos salvos en la iglesia local, por lo tanto, pues es de Dios. Y el Espíritu Santo mora en esa iglesia. Pero aquí sigue diciendo el 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual vosotros sois santo es. Si estuviera hablando del cuerpo personal de la persona física, ya siendo salvo, pues no puede destruirse. Entonces sería en contraste. Entonces no se está refiriendo al cuerpo físico individual de la persona que es el templo de Dios. Eso lo vemos después, en el capítulo 6. Entonces aquí se está refiriendo a la iglesia. Si alguna persona o un falso maestro llega a venir dentro de la iglesia con, obviamente, mala doctrina, y la iglesia se llega a destruir por esa doctrina, Dios va a destruir a ese falso maestro. A eso se está refiriendo ese versículo. Otra vez, si alguno destruyere el templo de Dios, si alguno llega con mala doctrina y le comienza a enseñar y la iglesia se destruye, esa persona va a ser destruida por Dios. Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, esa es la ilustración que el apóstol Pablo nos quiere dar aquí. El maestro, solamente somos servidores de Dios, pero nosotros vamos a ver cuentas conforme a nuestro trabajo que hemos trabajado en el ministerio de Él. Los que somos maestros, hermano Jorge, el pastor, hermano Mar, hermano Víctor, yo, lo que queremos es ser maestros. Tenemos una gran responsabilidad, muy grande. Me da mucha risa cuando tengo un tío que le da mucha carrilla a mi papá por ser el pastor. Ese tío básicamente dice a mi papá que es una persona, el persona más flojo del mundo porque quiso ser pastor. Porque es una persona que trabaja en el campo, siempre ha trabajado en el campo, siempre ha trabajado en trabajos físicos, muy, muy físicos. Y es muy enfocado en ese trabajo. Y como es mucho trabajo físico y se cansa mucho, pues él ve el trabajo del pastor y no hace nada físico realmente. Pero entonces lo ve como flojo. Pero mi tío no entiende cómo es trabajar con gente. No es fácil trabajar con gente. Mi tío vive solo. Está casado y tiene hijas, pero están en Tijuana. Pero él está solo. Y no trabaja mucho con gente. Entonces no sabe cómo es.
Entonces, pero realmente el trabajo del pastor, del maestro, realmente es una gran responsabilidad y lleva mucho trabajo. Demasiado trabajo. ¿Cuántas horas, hermano Jorge, hermano Mar, pastor Víctor, cuántas horas han puesto a estudiar la Biblia? Es mucho. Son muchas horas. No es fácil. Por lo tanto, lleva una gran responsabilidad. Entonces, cuando nosotros como maestros pastores, si no llegamos a distraernos un poco, podemos llegar hasta enseñar doctrinas que pues son errores y podemos llegar a llevar a las personas al infierno. Por eso es una gran responsabilidad. Y un día vamos a ver cuentas con Dios. Entonces todo depende a nuestra labor. Es lo que Pablo quiso decir. Cada uno somos servidores de Dios. Y conforme a nuestra labor, Dios nos va a dar recompensas el día cuando Él llegue. Entonces ese es el mensaje que quiso dar Pablo en esta mañana. La verdad se me hizo muy interesante esa sección porque nunca lo he visto de esta manera, estos versículos. He leído el libro de 1 Corintios antes, pero estudiarlo de esta manera y entenderlo de esta manera realmente me abrió mi mente aún más en muchas cosas. Y ese libro son enseñanzas básicas. No son enseñanzas muy profundas. Pero a poner atención y a estudiarlos, a tomar tiempo para estudiarlos, podemos ver una gran enseñanza de todos modos. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este mensaje. Damos gracias a Dios por dar este pasaje de la Biblia para poder explicar a nosotros que cada persona, cada cristiano realmente es servidor de ti. Y tenemos de seguir trabajando en el ministerio que tú nos has dado. Y te pido, Dios, que nos des la sabiduría, que nos llenes del Espíritu Santo para poder llevar a cabo a ese ministerio, para que el día que tú llegues para nosotros, podamos tener recompensas y galardones. Y te pido, Dios, que nos ayudes y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.